De seguro también estás cansado de que te estén chingue y chingue las instituciones bancarias ofreciéndote tarjetas de créditos, créditos personales y ni siquiera tienes una cuenta de banco con esas instituciones financieras. Eso es lo peor de todo. Si has comprado un vuelo en Volaris, pues automáticamente te meten en una lista y te está chingue y chingue Invex, te está chingue y chingue Banamex, HSBC, etcétera. Todos quieren ofrecerte algo y no tienes ninguna cuenta de banco con ellos. ¿Cómo los detengo? Pues bueno, existe un formulario que podemos llenar donde le indicamos a las instituciones bancarias que no queremos ser contactados para llamadas publicitarias. No hablo del REPEP, hablo de otro sistema que se llama REOS. Esto es un formulario directo de gobierno, no es privado, y ellos se encargan de realizar este trámite y mandarlo a las instituciones bancarias para que sepan que no quieren que te estén chingue y chingue. Así que quiero enseñarles de lo que les estoy hablando. Pues bueno, aquí me encuentro en la página del gobierno y esta es una sección de Conducef porque estamos hablando de instituciones bancarias. No estamos hablando de comercios como sería el caso de Profeco. Si quieres parar llamadas de comercios, te recomiendo que llenes el REPEP, que es este de aquí, ¿ok? Comercios, telecomunicaciones y turístico. Pero en este caso queremos parar a los bancos. Muy bien, así que es un trámite que es completamente gratis, es de gobierno. Les voy a dejar el link en la descripción y hay tres maneras de hacerlo. Uno es mediante un trámite en línea, que es el que les voy a enseñar. El otro es que si se les hace complicado, pueden llamar a Conducef y les voy a dejar el número de teléfono aquí en la descripción. Pasen los datos y ellos hacen el registro por ustedes. Y el tercero es que lo hagan personalmente en Conducef, el cual nadie quiere ir a perder el tiempo, ¿ok? Así que, bueno, vámonos al link que está en la descripción. Recuerden que tiene que ser gov.mx para que no vayan a irse a un link que no deben. Y como les comento, está el trámite en línea, el presencial y por teléfono. Vamos a hacer el trámite en línea, vamos a hacerle trámite en línea, vamos a hacerle OK. Y aquí vamos a iniciar inscripción en Reus. Aquí van a observar que aquí tenemos el formulario y va a pedir nuestros datos generales, obviamente nuestros nombres, etcétera, el estado donde estamos, información que deseas restringir. Aquí es donde viene lo bueno. Agrega tus teléfonos celulares y personales y correo electrónico donde no queremos ser contactados. Aquí esto es lo más importante de todo. También información laboral que deseas restringir también. O sea, que si te están hostigando en tu negocio o donde trabajas, también puedes agregar aquí la información. Entonces tenemos dos renglones, dos opciones para poder restringir datos. ¿Ok? Y la información adicional si queremos agregar familiares a tu esposa, a tus hijos, etcétera. Quien quieras agregar también es lo mismo. ¿Ok? Y dónde queremos que deje de estarnos hostigando. Si ya tenemos información previa, que en este caso, por ejemplo, Invex está chingue, chingue, pues bueno, vamos a buscar Invex aquí. Invex, hacemos la búsqueda y nos va a arrojar una lista de todo lo que esté ligado con Invex. Por lo general, viene siendo el primero, ¿ok? Pero si tú sabes que son otros o si quieres agregarlos, es bastante bien, ¿ok? Por ejemplo, si yo voy a elegir este, voy a seleccionar agregar y lo agregó. En mi caso, los que más me molestan son HSBC e Invex. No tengo cuenta con ellos, no tengo deudas, pero están chingue chingue. Así que voy a buscar HSBC. Vamos a la búsqueda y aquí tenemos. Igual también HSBC tiene varias variantes de su compañía. Busca la institución de banca. Aquí tenemos o si ocupas agregar más. Aquí ya acabo de agregar estos dos. Selecciono guardar y comenzamos. ¿Ok? Ya comienza el trámite. Ahora, mucho ojo. Este trámite no es inmediato. Tarda de 1 a 2 meses en entrar en vigor y dura 2 años. ¿Ok? Muy importante que sepas esto. Después de 2 años vas a ocupar hacer el registro otra vez. Así que toma eso en consideración, que las llamadas no van a parar de inmediato, pero mientras más rápido comiences, más rápido vas a detener el hostigamiento, porque sí son bastante hostigadores. Estás hablando de 2 llamadas a 4 diarias, inclusive cuando le dices no me interesa, agrégame una lista que no me interesa y aún así están chingui chingue. Así que no tarden mucho en llenar este. Recuerden que pueden hacerlo aquí en línea, telefónico. Voy a dejar el teléfono en la descripción y también presencial. Así que vayan a hacer el trámite ya ahorita mismo en su compu o presencial o por teléfono. Este es Reus y está ligado con Conducef porque ellos son los que se encargan de la sección de las instituciones financieras. Muy bien, díganme aquí en los comentarios si también a ustedes los están hostigando las instituciones financieras
Y si han llenado este formulario previamente, díganme qué opinan, si es una medida adecuada para detener estas llamadas de hostigamiento. Pues bueno, ahí la vemos.